bien, hermanos, pues vamos a comenzar hoy, en esta tarde ya casi, de esta manera. Fíjense bien, una mujer emigró junto con su esposo y sus dos hijos a otro país porque donde vivían constantemente eran atacados por otros países. No había un sistema de gobierno claramente definido, por lo que la desorganización reinaba en todo el país, de manera que cada uno hacía lo que mejor le parecía. De pronto surgían líderes que daban cierta estabilidad, pero cuyas vidas daban mucho que desear. Uno ofreció en sacrificio a su hija. Otro era un inseguro que necesitaba ser constantemente confirmado. Uno más era un mujeriego que no respetaba ninguna clase de autoridad. Con semejante desestabilidad política y también religiosa, la comida empezó a escasear, razón por la cual la familia tuvo que emigrar. En el otro país al que ellos emigraron, la mujer perdió a su esposo. Él murió dejándola viuda y con dos hijos varones. Al cabo de un tiempo, sus hijos se casaron con mujeres del país donde habían migrado y parecía que el futuro de esta mujer iba a cambiar. Seguramente pronto llegarían los nietos que tanta alegría darían a la abuela. Pero pasaron 2 años, 3 años, 4 años, y los nietos no llegaban. Las dudas comenzaron a invadir su pensamiento. ¿Podría ser un problema de sus hijos? ¿O podría ser un problema quizás de sus nueras? El tiempo siguió pasando y los nietos no llegaron hasta que 10 años después sus dos hijos murieron. La mujer que junto con su esposo y sus dos hijos había emigrado buscando un mejor futuro, se quedó sin esposo, sin hijos y sin nietos. Ahora ella anciana, solamente le quedaban dos nueras, pero en una sociedad donde la mujer no era respetada, si no tenía esposo o hijos, lo único que le esperaba a ella era mendigar pan. La historia de esta mujer la encontramos en la Biblia, en el libro de Ruth. Y yo sé, mis amados hermanos, yo sé que cuando vamos nosotros al libro de Ruth, siempre hablamos sobre el personaje principal, que es Ruth. Pero hay otra mujer que aparece en este libro que también Dios va actuando, Dios va trabajando poco a poco en el carácter de esta mujer, y es precisamente la suegra de Ruth, es Noemí. Es una mujer muy importante en este libro de Ruth, y nosotros en esta serie de predicaciones vamos a ver algunas cuestiones en el libro de Ruth, pero desde la perspectiva de Noemí. Mis amados hermanos, comenzamos un nuevo año y también con este año comenzamos una nueva serie. Se llama así, Amor Sobrenatural. Ya tenía lista la presentación que iba a aparecer en sus pantallas, pero por todo el problema que tuvimos técnico no nos fue posible hacerlo, pero luego se las mandaré ahí a través del WhatsApp. Pero hermanos, es un libro, el libro de Ruth, es un libro que muchos consideran una historia de amor por excelencia. Es un libro bastante corto, solamente 4 capítulos. Pero fíjense bien, lo que hace que las personas, que los hermanos, que los cristianos lean este libro de corrido no es lo pequeño del libro, que sí realmente es algo bueno, ¿verdad? Que solamente son 4 capítulos, pero realmente lo que mantiene a las personas interesadas en este libro de Ruth es lo encantador de la trama, porque en esta historia tenemos de todo. Tenemos a una mujer anciana que queda viuda y a la que se le mueren sus únicos 2 hijos que tiene. Está la historia de una joven que es extranjera, que es nuera de esta anciana y que también pierde a su marido. Luego encontramos a un hombre de buena posición social que puede rescatar a estas dos mujeres de la miseria que les espera. Y como en toda historia romántica, surgen algunos obstáculos que hay que superar. Y es precisamente por la naturaleza cautivante de la historia de Ruth, que encontramos en Ruth, que nosotros podemos perder de vista que es la palabra de Dios. Y que a través de la historia narrada en este libro, Dios nos está hablando. De hecho, en este libro, el personaje principal no es ni Noemí, ni tampoco es Ruth. El personaje principal en este libro es Dios. Es Dios que con su gran amor cubre a estas mujeres. Es Dios el que restaura sus vidas y es Dios el que las vuelve a introducir en la sociedad. Es mi convicción que
Es un libro que tiene mucho que decirnos, especialmente en estos días, porque surge el libro de Ruth en un tiempo en el que el pueblo israelita no le estaba pasando muy bien. Eran días difíciles, pero hermanos, Dios nunca dejó a su pueblo sin su palabra. Y es mi oración que así como Dios siempre que era necesario hablaba a su pueblo, es mi oración que su palabra hable hoy a tu vida a través de esta historia. Y miren, vamos a leer ahí Ruth, capítulo 1. Vamos a leer los primeros versículos. No voy a leer toda la historia, me voy a ir poco a poco. Y conforme vayamos leyendo, voy a ir explicando los versículos que voy a ir leyendo aquí. Lo primero que yo encuentro cuando llegamos a Ruth, capítulo 1, versículo 1, es que el ser humano toma malas decisiones. El ser humano toma malas decisiones. Y fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice así: en los días en que los jueces gobernaban Israel, un hambre severa azotó la tierra. Por eso un hombre de Belén de Judá dejó su casa y se fue a vivir a la tierra de Moab, junto con su esposa y sus 2 hijos. El hombre se llamaba Elimelech y el nombre de su esposa era Noemí. Sus 2 hijos se llamaban Malón y Kelión. Eran efrateos de Belén en la tierra de Judá. Así que cuando llegaron a Moab, se establecieron allí. Hermanos, esta historia comienza diciendo que era la época en la que los jueces gobernaban en Israel. Y necesitamos entender un poco de este periodo para comprender bien la historia de Ruth. Necesitamos comprender el periodo de los jueces. Dice así, era la época en que los jueces gobernaban Israel. Y miren bien, la época en la que los jueces, la época en la cual los jueces gobernaban en Israel, fue un periodo bien documentado. Es un periodo bien documentado que inclusive pues está en la Biblia, se llama así el libro que menciona cómo era la sociedad israelita en este tiempo. El libro se llama Jueces, y como lo señala muy bien este libro, era un tiempo en el que Israel no tenía rey. No tenía rey, y por lo tanto, así como termina el libro, Jueces 21-25, lo tienen ahí, ustedes tienen ahí Ruth, dice así: en esos días Israel no tenía rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Entonces, como no había rey, cada uno hacía lo que le daba su gana. En otras palabras, no había unidad en la nación israelita, no había orden, no había un trabajo organizado. Estos jueces que surgieron en esa época, nosotros no debemos confundirlos con los jueces que tenemos el día de hoy, que se encargan de juzgar los casos que se les presentan. No, estos jueces que aparecen en la Biblia, que se les da este nombre de jueces, más bien eran caudillos. Ellos eran libertadores que eran utilizados por Dios para rescatar a los israelitas de naciones enemigas que los atacaban. Y este dato es importante. Quiero que noten bien este dato, hermanos. Los jueces no lideraban en toda la nación. Eran más bien algo así como caudillos locales. O sea, lo que estoy diciendo es que su área de influencia no era sobre todo el país, era solamente en alguna región del país. Y una vez que liberaban esa región, gobernaban sobre esa región por un tiempo. Algo parecido a lo que ocurrió durante la Revolución Mexicana, donde, por ejemplo, acá en el norte estaba haciendo su lucha Pancho Villa, y allá por el sur estaba Emiliano Zapata y estaban luchando por ahí contra los malos, contra Huerta, algunos de ellos. Entonces, había caudillos regionales, ¿no? Y acá en el norte, pues básicamente el que mandaba era Pancho Villa, allá en el sur Emiliano Zapata y así. Entonces, más o menos era lo que estaba sucediendo en la época de los jueces. Surgían algunos libertadores que liberaban, rescataban a Israel de las naciones que los estaban oprimiendo y gobernaban solamente en aquella región. Entonces eran más que libertadores de toda la nación, solamente eran libertadores de una región. Entonces, regresando a Israel, era posible que en el norte del país se estuviera viviendo en paz, mientras que en otra región de Israel los israelitas estaban siendo atacados por los filisteos, por los moabitas, por los edomitas, pues todos los que aparecen aquí en la palabra de Dios, todas estas naciones que atacaban a ellos. Entonces, el ataque no era sobre toda la nación, era solamente sobre algunas regiones, sobre algunas tribus. Y entonces se levantaba un libertador para rescatarlos de aquella región, luego liberaba la región, luego otra región era atacada y ahí Dios levantaba a otro libertador y así sucesivamente. En la Biblia por lo menos encontramos aproximadamente 14 jueces en el libro de jueces. Ahí hay 14 jueces que están
libertando a Israel de las naciones que los estaban oprimiendo. Leyendo el libro de Jueces también nos damos cuenta de que hay un ciclo que se está repitiendo continuamente. Y saben, todo comenzaba de esta manera, todo comenzaba con los israelitas adorando a otros dioses. Ellos se oponían a adorar a otros dioses y entonces Dios, por este pecado, permitía que los enemigos de los israelitas los oprimieran. Y en medio de aquella situación, los israelitas se arrepentían, le pedían perdón a Dios, clamaban, suplicaban a Dios para que los liberara. Y entonces Dios escuchaba sus oraciones, mandaba un libertador para que lo rescatara. Y por un tiempo los israelitas se mantenían fieles. Pero luego ellos volvían otra vez a adorar a otros dioses y el ciclo otra vez volvía a comenzar. Entonces era apostasía, arrepentimiento, era apostasía, castigo, arrepentimiento, perdón. Entonces ese ciclo se repetía continuamente, continuamente. Los israelitas adoraban a otros dioses, Dios permitía que las naciones los oprimieran, luego ellos pedían perdón, Dios los liberaba y otra vez los israelitas adoraban a otros dioses y así. Un ciclo que se repite continuamente en el libro de Jueces. Y esto duró aproximadamente, según la Biblia, unos 310 años. Nuestro texto comienza diciendo que era la época de los jueces y que durante este tiempo hubo hambre. Dice así, eran los días en los que los jueces gobernaban Israel y una hambre severa azotó la tierra. Era la época de los jueces y hubo hambre. Por todo lo que les acabo de decir, por todo lo que les acabo de explicar, podemos concluir que esta hambre era una consecuencia del pecado de los israelitas. Porque una de las maneras en que los enemigos oprimían a los israelitas era quemando sus cultivos. Entonces quemaban sus cultivos y obviamente ellos empezaban a sufrir de hambre. En medio de esta situación de hambre, hay un hombre que se llama Elimelec. Y Elimelec decide emigrar junto con su familia. Él toma a su mujer, a Noemi, y toma a sus dos hijos, a Malión y a Quelión. Y dice la palabra de Dios que dejó su casa en Judá y se fue a vivir a la tierra de Moab. No está mal, podemos pensar en esto, ¿verdad? No está mal el querer cambiar de residencia por un mejor futuro, por proveer para su familia. No podemos culpar nosotros a Elimelec de haber cambiado de residencia para proveer para su familia. El detalle que estamos encontrando aquí es que él se fue a Moab. Y ese movimiento terminó en un desastre para su familia. Necesito explicar un poquito qué significa Moab, qué representa Moab en la Biblia. Miren, hermanos, Moab es una nación que en la Biblia continuamente está en guerra con Israel. Moabitas e israelitas siempre están continuamente en conflictos. En una de estas ocasiones aparece precisamente en el libro de Jueces, capítulo 3, donde luego de que los israelitas se arrepienten por haber pecado, Dios levanta a un juez que se llama Ahod para liberarlos de los moabitas. Además, en la nación de Moab se adoraban otra clase de dioses, se adoraban ídolos, dioses a los que incluso se les ofrecían sacrificios humanos. La Biblia es muy clara con respecto a Moab. La Biblia presenta a esta nación, a Moab, junto con Edom, junto con Babilonia, junto con Sodoma, junto con Gomorra y junto con Egipto y otras naciones más, como un símbolo de la maldad. Tan fuerte es la descripción malvada de Moab que si tú vas a los libros bíblicos, a los libros proféticos, perdón, no vas a encontrar claramente un mensaje de esperanza para esta nación. Y no es que Dios no quisiera salvar a algunos moabitas, pues de hecho salva a Ruth, y Ruth es moabita. No es que Dios no quiera salvarlos, sino que la nación como un todo representa la maldad. En la Biblia aparecen así algunas naciones, como les menciona la nación de Babilonia, las naciones de Sodoma y de Gomorra, la nación de Edom. Entonces son naciones tipo o arquetipo de maldad, un prototipo de la maldad. Entonces, este Elimelec se va a vivir ahí, se va a vivir a la tierra de Moab. Básicamente se va a una tierra que está contaminada por la maldad, una tierra con la cual la Biblia es dura, es crítica, porque se adoraban por las prácticas de esta tierra. Y hay algo más que debo explicar. Hermanos, en el pensamiento de las personas de la época de los jueces, los dioses eran territoriales. Para ellos pensaban así. Ellos pensaban que los dioses eran dioses solamente locales.
de su territorio. Es decir, el Dios que habitaba en la tierra de Israel era Jehová, el Dios que habitaba en la tierra de Moab era el Dios Quemos, el Dios que habitaba en la tierra de Edom era Cos, y así en cada tierra. Entonces, la cosmovisión que ellos tenían era que los dioses eran dioses locales. Entonces, el hecho de que un hombre como Elimelec sacara a su familia de la tierra de Israel y los trasladara a una nación pagana era una acción de desconfianza en Jehová. Y yo sé que probablemente algunos de ustedes, un poco más estudiosos y que les gusta leer su Biblia, se pueden preguntar, bueno, pastor, pero Abraham se fue a Egipto cuando hubo hambre, ¿no? Jacob y su familia también se fueron a Egipto. Eso significaba que así como Elimelec se fue a la tierra de Moab, una tierra de maldad, eso significa que Abraham y Jacob, cuando se fueron a Egipto, también se fueron a una tierra de maldad a adorar a otros dioses. No, hermanos. No, porque la Biblia dice que cuando Abraham se fue a Egipto, dice, se fue a Egipto a vivir como extranjero. Y cuando Jacob se fue junto con sus 11 hijos, porque José ya estaba ahí, entonces ahí estaban los 12, dice la Biblia que vivieron en la tierra de Gosén, que sí, estaba dentro del país de Egipto, pero vivían apartados de los egipcios. Entonces, no hay una similitud entre lo que está haciendo Elimelec y lo que está haciendo Abraham y Jacob. Abraham y Jacob viven como extranjeros en la tierra de Egipto, pero de Elimelec no se dice así. Y por la narrativa que encontramos aquí, muy posiblemente Elimelec, cuando se va a la tierra de Moab, se va porque desconfía de Dios. Como les platiqué, hermanos, anteriormente también, les acabo de decir ahorita que les expliqué un poco respecto a la época de los jueces. No toda la nación de Israel era atacada al mismo tiempo. Así que Elimelec pudo haber emigrado fácilmente a otra región dentro del mismo territorio de Israel. Él pudo hacerlo. No toda la nación era atacada. Atacaban el norte o atacaban el sur o atacaban el centro, el este o el oeste, pero otras regiones estaban tranquilas dentro del territorio israelita. Pero a Elimelec le pareció mejor estar fuera de la tierra de Dios. No dice la Biblia exactamente en qué momento sucedió la historia de Ruth, en esos 310 años que duró la época de los jueces. Pero podemos suponer, y aquí yo estoy haciendo un ejercicio solamente de intentar entender un poco el pensamiento de Elimelec, podemos suponer que a Elimelec no le gustó la disciplina de Dios. No le gustó que cada vez que los israelitas se alejaban para adorar a otros dioses, Dios permitía que otras naciones los oprimieran para que luego regresaran a él. Entonces quizás a Elimelec no le gustaba esa disciplina, no le gustaba que Dios lo disciplinara, que Dios constantemente lo estuviera trayendo hacia él otra vez. O probablemente Elimelec se cansó de la constante desorganización que imperaba en esa época porque no tenían rey. O probablemente Elimelec tenía ganas de nuevas experiencias lejos de Dios. Y la hambruna en Judá era la excusa perfecta para emigrar junto con su esposa e hijos. No sabemos, hermanos, no sabemos a ciencia cierta los motivos de Elimelec. Sabemos que es el hambre la que lo motivó a moverse, pero pudo haberse movido a otra región dentro del territorio de Israel, pero él eligió irse a Moab. Y por lo que podemos leer, notamos que el movimiento de Elimelec de Judá hacia Moab era algo que Dios no aprobó. Era algo que Dios no aprobó porque, como seguimos leyendo, versículo 3, tiempo después murió Elimelec y Noemí quedó sola con sus 2 hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. Uno se casó con una mujer llamada Orfa y el otro se casó con una mujer llamada Ruth. Pero unos 10 años después murieron tanto Malón como Kelión. Entonces Noemí quedó sola, sin sus 2 hijos y sin su esposo. Ahí en la tierra de Moab mueren los 3 hombres de la familia. Noemí se queda sola, pierde a su esposo y pierde a sus 2 hijos. Porque vivir fuera del dominio de Dios es encontrar la muerte. En Proverbios 14:12 dice, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte.
A Elimelec le pareció que era mejor estar lejos de la tierra de Dios, confiando en los dioses de los moabitas. Probablemente ahí sí iba a haber pan. Y deja la tierra de Dios y se va a una tierra de maldad, a una tierra en la que adoran otros dioses. Y ahí, en aquella tierra donde él pensaba que su familia iba a prosperar, lo único que encontraron fue muerte. Muere él y mueren sus dos hijos. Nos damos cuenta también que Elimelec, como cabeza del hogar, falló en educar a sus hijos en el temor de Dios. Porque nos damos cuenta de que después de que muere Elimelec, sus dos hijos se casan con mujeres moabitas. Y en la ley de Dios que encontramos en el Pentateuco, está claramente establecido que no deberían de casarse con mujeres paganas. Podemos ir a Deuteronomio, capítulo 7, para leer lo que dice ahí. El versículo 3, vean lo que dice, hermanos. Dice así: cuando el Señor te las entregue, está hablando de las naciones, cuando el Señor te las entregue en tus manos y las conquistes, debes destruirlas por completo. No hagas tratado con ellas ni les tengas compasión. No te unas en matrimonio con su gente. No permitas que tus hijas ni tus hijos se casen con los hijos o las hijas de esas naciones, porque ellos harán que tus hijos y tus hijas se aparten de mí para rendir culto a otros dioses. Entonces el enojo del Señor arderá contra ti y pronto te destruirá. La orden era clara. No había una manera distinta de interpretar esta ley. La orden era bien clara. No permitirás que tus hijos ni tus hijas se casen con hombres y mujeres de esas naciones. Pero nos damos cuenta que Elimelec falló en eso. Elimelec falló en eso porque al final de cuentas se casan sus hijos con mujeres moabitas. En esta primera sección, yo veo en Elimelec, mis amados hermanos, un claro ejemplo del ser humano que quiere vivir apartado de Dios, que quiere vivir lejos de su dominio, que desprecia su disciplina, que no confía en que Jehová es suficiente y que busca la satisfacción de sus deseos fuera de Dios. Pero lejos de Dios solamente se puede encontrar muerte. Y más que una muerte física, porque al final de cuentas todos vamos a morir, al menos que antes venga el Señor, más que una muerte física, una muerte espiritual. Pero una muerte espiritual que al final de cuentas es un producto de nuestras malas decisiones. Vemos a una mujer y a un hombre que salen en búsqueda de un mejor futuro, pero lo hacen escogiendo el camino incorrecto. Lo hacen escogiendo el camino de confiar en otros dioses. Y ahí lo único que encuentran es muerte. ¿Pero será acaso que la maldad y el enemigo tienen la última palabra? ¿Que acaso no hay ninguna esperanza para nosotros? Sí que la hay, sí que la hay. Y eso me lleva al segundo punto, precisamente el amor restaurador de Dios. Quiero que me acompañen, vamos al versículo 6. Dice así, versículo 6, estando en Moab, Noemí se enteró de que el Señor había bendecido a su pueblo en Judá, al volver a darle buenas cosechas. Entonces Noemí y sus nueras se prepararon para salir de Moab y regresar a su tierra natal. Acompañada por sus dos nueras, partió del lugar donde vivía y tomó el camino que la llevaría de regreso a Judá. Dice la Biblia que Noemí decidió regresar a Judá. Noemí decide regresar a Judá porque estando en Moab, ella se enteró de que Dios había restaurado su tierra. Noemí se enteró de que Dios había restaurado su tierra. Y como mencioné anteriormente, la razón por la cual Judá estuvo sin alimentos era porque habían sido infieles a Dios, adorando a otros dioses. Entonces, Dios, disciplinando a su pueblo, permitía que otras naciones los atacaran para que volvieran en arrepentimiento a Él. Los de Judá se habían arrepentido y Dios nuevamente había restaurado la bendición a su pueblo. Entonces Noemí se da cuenta, Noemí escucha que Dios ha vuelto otra vez a bendecir a su pueblo porque seguramente le pidieron perdón. Y entonces Dios restaura otra vez las bendiciones a su pueblo. Pero lo interesante de esto es que Noemí se entera estando en Moab de esta bendición de Dios a su gente. Siempre nosotros decimos que las noticias malas
tienen alas, ¿no? Porque son las que se comunican con mucha facilidad. Y que las noticias buenas, a esas noticias buenas casi no se les da ninguna difusión. Pero lo que vemos aquí es que Noemí se entera estando en Moab, de que Dios había bendecido otra vez a su pueblo. Además, los moabitas también son enemigos de los israelitas, por lo que entonces cualquier buena noticia para los israelitas es una mala noticia para los moabitas, porque obviamente no quieren la prosperidad de sus enemigos. Pero allá en esa tierra apartada de Dios, Noemí recibe noticias. Noemí recibe noticias de que Dios es bueno y que Dios nuevamente ha bendecido a su pueblo. Pero Noemí tiene que tomar una decisión: regresar a la tierra de Dios o quedarse en Moab. Dios nunca deja de llamarnos hacia Él. Pablo dice que la creación en sí misma es una manera en la cual Dios nos revela a nosotros su existencia. Pero ¿saben qué? También Dios nos habla a través de las circunstancias de la vida. Dios continuamente está llamando al hombre hacia Él. Y de una manera más directa nos habla a través de su palabra. Nunca, pero nunca ha dejado Dios de llamar a los pecadores para que vuelvan a Él. Pero el ser humano tiene que tomar una decisión: vivir lejos de Dios, de su dominio, o acercarse a Dios y vivir bajo sus parámetros. Noemí tenía que tomar una decisión. Ella escuchó que Dios era bueno con su pueblo nuevamente. Ella tenía que tomar una decisión de si quedarse en Moab, donde habían muerto su familia, su esposo y sus 2 hijos, o regresar a la tierra de Dios, regresar con Dios, ponerse otra vez bajo su dominio, bajo su señorío. Entonces Noemí decide regresar con sus 2 nueras. Pero ¿saben algo? Noemí les da a ellas 2 también la oportunidad de que no la acompañen. Les permite tomar una decisión. Una de ellas decide quedarse en Moab, pero Ruth decide irse con su suegra a Judá. Dice el versículo 16, pero Ruth respondió: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo. A donde tú vayas, yo iré. Donde quiera que tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será tu pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré y allí me enterrarán. Que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Cuando tú lees esto, te puede parecer extraño. Tú puedes pensar, bueno, pastor, ¿por qué a Noemí se le ocurre decirle esto a sus nueras? ¿Por qué se le ocurre a Noemí decirle a sus nueras, regreses a sus tierras y regreses a sus dioses? Porque fue lo que le dijo a Orfa cuando le está hablando otra vez a Noemí. Noemí le dice a Ruth, mira, tu cuñada se regresó a su pueblo y a sus dioses, tú deberías hacer lo mismo. Se está invitando, le dice, bueno, regreses a su tierra y a sus dioses, yo ya soy vieja, ya no voy a tener más hijos. Pueden leer ustedes toda la historia. Nos puede parecer extraño esta invitación de Noemí a sus nueras de que se vuelvan a sus tierras y a sus dioses. Pero lo que está haciendo aquí Noemí es darles a ellas la oportunidad de decidir. No las va a llevar a la tierra de Judá a adorar a Jehová a la fuerza, sino que así como ella decidió regresar, sus nueras tenían también que decidir regresar con Noemí a Judá o quedarse ahí en Moab. Que por cierto, esta palabra, regresar, es precisamente una de las palabras que se utiliza cuando queremos hablar acerca del arrepentimiento. Noemí, junto con su esposo, habían tomado una mala decisión. Y ahora Noemí decide regresar, dar media vuelta, volver nuevamente al camino que ella había abandonado anteriormente. Y entonces Noemí les pone a ellas 2 la misma oportunidad de tomar una decisión. Pueden venir a Judá y adorar a Jehová, o pueden continuar poniendo su confianza en los ídolos de su tierra. Orfa decidió quedarse en Moab. Ruth decidió venir con Dios. Y el tiempo probó que Ruth tomó la mejor decisión. Pero en todo esto no debemos olvidar la gracia de Dios. Como mencioné anteriormente, la nación de Moab
En la perspectiva bíblica es un símbolo del mal. Por eso prácticamente no hay ningún mensaje de restauración sobre esa nación. La mayor parte de los mensajes que encontramos en la Biblia acerca de Moab son mensajes de juicio, de destrucción. En Deuteronomio capítulo 23 nosotros encontramos que Dios le había dicho a Israel que ni los amonitas ni los moabitas podían formar parte de la asamblea de su pueblo y que los israelitas tampoco deberían de buscar el bienestar de los moabitas. Pero aquí nosotros vemos a una mujer moabita, Ruth, que viene a refugiarse a Israel. Y saben que les voy a hacer un spoiler, les voy a adelantar un poco de la historia. El Señor no la rechaza. Es moabita. Y Dios le había dicho a su pueblo que no podían aceptar a los moabitas en la asamblea, que tampoco deberían de casarse con ellos, de que no deberían de buscar en ningún momento la prosperidad de esa nación. Pero como yo les digo, es un prototipo de la maldad. Pero Dios permite que esta mujer moabita, que viene a buscar refugio en el Dios de Israel, sea aceptada. Y el Señor no la rechaza porque su amor puede restaurar lo que la maldad ha destruido. El amor de Dios restaura lo que la maldad ha destruido. Ruth no merecía ser admitida en Israel. Ninguno de nosotros merecía ser aceptado por Dios porque somos pecadores. Pero en su gracia, en un favor que nosotros no merecíamos, Dios nos ha amado tanto como para permitirnos ser parte de su pueblo. Y este capítulo termina de esta manera. Así que Noemí regresó de Moab acompañada de su nuera Ruth, la joven moabita. Llegaron a Belén a fines de la primavera, al comienzo de la cosecha de la cebada. Cuando ellas regresan a Judá, no volvieron a cualquier ciudad. Ellas regresaron al pueblo donde originalmente había salido Noemí junto con su esposo y sus hijos. Ellas regresaron a Belén, el mismo lugar donde unos 1200 años después nacería Jesús. Humanamente hablando, Jesús es descendiente de estas dos mujeres. El Hijo de Dios. El Hijo de Dios que desciende, humanamente hablando, de estas mujeres, nació en Belén. Ahí en Belén ellas van a buscar refugio. Es una prefiguración precisamente del Evangelio. Ellas van ahí a Belén a buscar nuevamente ser aceptadas por Dios, en el caso de Noemí y en el caso de Ruth, la moabita, a ser aceptada por Dios, una mujer que era pagana y extranjera. Y ahí en Belén Dios les abre las puertas, Dios les abre y extiende sus alas sobre estas dos mujeres. Hermanos, es un nuevo año y probablemente estabas tú en tu casa y dijiste, bueno, quiero comenzar este año bien con Dios, quiero reiniciar mi relación con Él, quiero volver a buscarlo. O probablemente nunca habías escuchado de Él y hoy alguien te compartió el enlace porque quería que escucharas esto. Déjame decirte que si Dios habla hoy a tu vida es porque está llamándote. Así como Noemí, estando allá lejos de Dios, escuchó que Dios estaba bendiciendo nuevamente a su pueblo. Así Dios también te está hablando a ti hoy. Probablemente tú seas como Noemí, que en otro tiempo adorabas a Dios, pero tomaste decisiones que este año te alejaron de Él, el año que pasó, te alejaron de Él. Y hoy quieres regresar, hoy quieres otra vez reiniciar. O probablemente seas como Ruth. Nunca has probado de Dios. Nunca has estado en un templo, nunca has estado en una iglesia, nunca has estado entre los cristianos. Y hoy sientes que Dios te está llamando. Seas como Ruth o seas como Noemí, déjame te digo que las puertas de la tierra de Dios están abiertas para que vengas a Él. Dios no te va a rechazar. Dios no te va a rechazar porque su amor restaura lo que la maldad ha destruido. Si tú sientes, si tú escuchas la voz de Dios que te está llamando nuevamente a venir a Él, toma una decisión. Hazlo porque estar en la tierra de Dios es lo mejor. Quiero que escuchen conmigo, hermanos, lo que dice el Salmo 103. Ya estoy por terminar. Salmo 103, y voy a leer desde el versículo 8 hasta el versículo 14. Y pongan atención por favor a lo que dice la palabra de Dios aquí. Dice así:
El Señor es compasivo y misericordioso, es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Pues su amor inagotable, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos. Se acuerda de que somos tan solo polvo. Este es el Dios de la Biblia, un Dios que está dispuesto a perdonar, un Dios que está con los brazos abiertos para todo aquel que viene a Él. Si tú has sentido el llamado de Dios para tu vida en este día, yo te invito a que hables con Dios, a que le pidas perdón por tu maldad y confíes en que Cristo es suficiente para tu vida. Habla con Él con tus palabras. Él te escucha si hablas con sinceridad. Él te escucha si hablas de corazón. Pídele perdón por tus pecados y pon tu confianza en Cristo. Y déjame terminar de esta manera. Quiero agregar una cosa más. Agregar una cosa más para los que ya son creyentes. Para los que han comenzado este año con todo. Esos creyentes fuertes que probablemente no necesitan volver a la tierra de Dios porque no se han salido de la tierra de Dios. Hermanos, no dejemos de clamar a Dios por una restauración para nuestra tierra. Unámonos en oración, pidiendo perdón a Dios por los pecados de nuestras naciones, por la idolatría que aún hay dentro del pueblo de Dios. Pidámosle perdón, porque así como en la época de los jueces, nosotros también hemos sido infieles. Y necesitamos que Dios nuevamente vuelva a abrir las ventanas de los cielos y derrame bendiciones en la tierra. Vivimos aquí. Somos parte de esta nación, somos parte de este pueblo, somos parte de la humanidad. Nosotros también nos enfermamos. Pidámosle a Dios que sea Él el que detenga esto. Algo que no mencioné, que voy a mencionar en el futuro, cuando vemos el libro de Ruth, es que en el libro de Ruth, el autor parece manejar como que las cosas están pasando por casualidad, pero no está pasando por casualidad. En realidad el autor no lo está pensando así, el autor quiere que tú te des cuenta de que todo lo que está sucediendo es porque Dios lo está permitiendo y Dios está llevando y orquestando todo lo que está sucediendo alrededor de Noemí y alrededor de Ruth para llevar a cabo su plan. Dios sigue teniendo el control. Pidámosle, por favor, pidámosle en oración a Dios que nos restaure, que perdone nuestras maldades, que perdone nuestros pecados, que pronto esta pandemia que nos está azotando se termine. Porque como dice su palabra, pues Dios no seguirá enojado para siempre, ni tampoco nos trata con la severidad que merecemos, sino como un padre con sus hijos, el Señor es tierno y compasivo. Él sabe lo débiles que somos. Él se acuerda de que somos tan solo polvo, porque Él está lleno de amor. Si tú quieres acompañarme en esta tarde, orando por nuestro país, orando por las personas que ahora mismo están contagiadas, orando y suplicándole a Dios perdón y restauración, yo te invito a que ahí en tu hogar, desde donde estés, si quieres te pongas de pie, si quieres ponte de rodillas. Vamos a orar a Dios para que Él nos ayude en este año que comienza. Señor bendito, por tu gracia es que estamos aquí. Por tu cuidado es que seguimos con vida, Padre. Algunos de nuestros hermanos no alcanzaron a ver este nuevo año, pero estamos gozosos porque sabemos que están contigo.
Sin embargo, hay otros que están muriendo, Señor. Hay otros que están contagiándose, que no son parte de tu pueblo, Dios, porque ellos lo han decidido así. Te pedimos, Dios, por sus familias. Te pedimos por nuestros gobernantes. Te suplicamos, Padre, para que abras los ojos de las personas. Que ellos reconozcan y que nosotros también como cristianos reconozcamos que hemos pecado contra ti. Si nos pagaras conforme a nuestras maldades, seguramente ya no existiríamos, Padre. Pero tú eres un Dios clemente y compasivo. Un Dios que se deleita en mostrar amor. Por eso venimos delante de ti, suplicándote, rogándote que tengas piedad de nosotros. Hemos tomado malas decisiones y hemos encontrado muerte. Por eso venimos a ti a refugiarnos, porque en ti encontramos vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios, por aquellos que estuvieron entre nosotros y que fueron ejemplo, que fueron gozo, que fueron alegría. Gracias por habernos permitido conocerles. Que tu nombre sea exaltado. Que toda la tierra te adore, Padre. Bendito seas. En Cristo Jesús. Amén.